Voy a firmar aquí mismo en este acto en honor a ustedes los siguientes decretos. Primero, decreto número 6052, mediante el cual se fija el aumento del salario mínimo mensual obligatorio a partir del 1 de mayo en un 2% de incremento. ¿Cómo les quedó el ojo? Bueno, eso es lo que pasaría aquí si hubiera un gobierno capitalista, ¿ves? Un gobierno monetarista. ¿Por qué? Porque los monetaristas tienen una tesis que es interesada, es ideológica, de que hay que mantener los sueldos congelados para frenar la inflación. Nosotros estamos luchando para derrotar la inflación y la derrotaremos, pero no a costa del hambre de los trabajadores, no a costa del hambre del pueblo. No, lucharemos contra ella y la haremos que nos obedezca. Y para ello contamos con el apoyo del pueblo, de los trabajadores. Ahora bien, el salario mínimo a partir del 1 de mayo decreto su incremento en un 30%. 30%. Firmo el decreto. Cúmplase, señor vicepresidente y ministro. 30%. Firmado. Ayúdame, Silvio, por favor. Ahora bien, miren, ¿en cuánto va a quedar ahora el salario mínimo con este incremento? El mínimo básico, 799 bolívares fuertes va a quedar el salario mínimo. 799.000 bolívares de los viejos, ¿verdad? Ese es el mínimo básico. El mínimo básico. Ahora yo me puse a pensar, a trabajar con el ministro Jaiman el Trudi, que le agradezco mucho todo su trabajo, su colaboración, junto al ministro Isea, el ministro de Finanzas, el ministro del Trabajo. Entonces, ellos me presentaron las tablas, los impactos fiscales, que es un impacto fiscal grande, ¿no? Pero bueno, ustedes lo merecen, es justicia, más nada, justicia. A Dios lo que es de Dios y al pueblo lo que es del pueblo. Fíjense, entonces, el incremento del salario mínimo en 30% a partir de mañana, 1 de mayo, en todo el país, tanto para el sector público como para el sector privado, tanto para el trabajador urbano como para el trabajador del campo. Eso nosotros lo igualamos. Pero además de eso, aquí voy a firmar este otro decreto entonces, a través del cual, para la Administración Pública Nacional, se incrementa para todos los obreros y obreras 30%, independientemente del nivel del salario. No solo el salario mínimo, sino toda la Administración Pública Nacional. Esto es justicia para nuestros trabajadores y trabajadoras. Y además un ajuste del tabulador general. Listo. Otro decreto más. Esto es para los obreros y obreras. Ahora, decreto también para los funcionarios y funcionarias, los empleados y empleadas de la administración pública, a toda la administración pública nacional, 30% de incremento también. 30% de incremento. Firmo el decreto.
Este decreto del 6055 es un sistema de clasificación de cargos que luego lo explicará el ministro, mañana, no hoy, el ministro Jaiman, para favorecer a los trabajadores, trabajadoras. Bueno, por otra parte, bueno, les voy a decir algo. Miren, con este incremento del salario mínimo más el ticket de alimentación, bueno, perdón, sin meter el ticket de alimentación, el salario mínimo de Venezuela, que estaba en segundo lugar en América Latina, pasa a primer lugar con $372 mensuales. $372. Esto es necesario que lo sepamos todos. El salario mínimo en Venezuela es el más alto en América Latina. Pero ahora, miren, si le incorporamos el ticket de alimentación y hablamos entonces del ingreso mínimo legal, el salario mínimo en Venezuela no solo supera a todos los demás, sino que duplica, bueno, casi triplica el promedio de América Latina. El promedio de América Latina es de $212. Y sumando 372 con el 30% de incremento que he decretado, más $186 del ticket de alimentación, eso llega a la cantidad, el ingreso mínimo legal, mínimo en Venezuela, de $558, 2,6 veces el promedio de todos los países de América Latina. Esto es bueno que lo sepamos. Esto es bueno que lo sepamos, porque además de eso nosotros seguiremos lanzando las políticas de subsidio y de apoyo al pueblo, a los trabajadores, por vía de la alimentación, por ejemplo, lo de Mercal, lo de Pedeval, por vía del subsidio a la vivienda, por vía de la educación gratuita y obligatoria para los hijos de los trabajadores y del pueblo, y de todos los venezolanos, venezolanas, por vía del Sistema Nacional Público de Salud, totalmente gratuito y de alta calidad, para que ustedes no tengan que invertir casi todo su ingreso en salud, en educación. Es la parte no monetaria del ingreso, del ahorro del ingreso, porque hay muchos de estos países donde el trabajador recibe, por ejemplo, $200, pero tiene que gastar más de la mitad en medicina, en consultas médicas, en pago en las escuelas de los muchachos, escuela privada. En muchos países la educación la privatizaron, la salud la privatizaron. Ustedes saben que nosotros estamos adelantando la revolución social en educación, en salud, en alimentación, en vivienda, para que cada día el pueblo viva mejor, para que vivamos todos con dignidad, la mayor suma de felicidad posible, como dijo Bolívar.